Necesito una espada. Una vez guardado convenientemente el ejemplar del Domia Quidra en la tienda, Eragon se dirigió a la armería de los Bardenos, un gran pabellón abierto lleno de soportes cargados de lanzas, espadas, picas, arcos y ballestas. Había cajones llenos de montones de escudos y accesorios de cuero. Las cotas, túnicas, tocas y calzas colgaban de percheros de madera. Cientos de cascos cónicos brillaban como plata bruñida. A los lados del pabellón se amontonaban los fardos de flechas, y en medio había un equipo de arqueros muy ocupados reparando flechas a las que se le habían estropeado las plumas durante la batalla de los Llanos Ardientes. Un flujo constante de hombres entraba y salía del pabellón. Algunos traían armas y armaduras para reparar, otros portaban nuevas adquisiciones que querían adaptar, y otros se llevaban material a diferentes partes del campamento. Aparentemente todos gritaban a pleno pulmón, y en el centro de todo aquel jaleo estaba el hombre que Eragon quería ver, Fedric, el maestro armero de los Bardenos. Volgran acompañó a Eragon a través del pabellón, hasta llegar a Fedric. En cuanto pusieron el pie bajo el techo de lona, los hombres de su interior se callaron y fijaron los ojos en ellos dos. Luego retomaron su actividad, aunque de un modo más sigiloso y con la voz más baja. Fedric levantó un brazo a modo de saludo y se les acercó a toda prisa. Como siempre llevaba su armadura de piel de buey, que tenía un olor casi tan ofensivo como el que debía de tener el animal en vida, y un enorme mandoble cruzado a la espalda, con la empuñadura que sobresalía por encima de su hombro derecho. ¡Asesino de sombra! Rugió. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Necesito una espada. A través de la barba de Fedric apareció una sonrisa. Ah, me preguntaba si vendrías a visitarme por eso. Cuando te pusiste en marcha hacia Helgrind sin una espada al cinto pensé que, bueno, que quizá ya estuvieras por encima de todo eso. A lo mejor ya puedes librar todas tus batallas solo con la magia. No, aún no. Bueno, no puedo decir que lo sienta. Todo el mundo necesita una buena espada, por muy bueno que sea con los conjuros. Al final, todo acaba decidiéndose a 0 contra 0. Tú esperas y verás. Así es como se resolverá la lucha contra el Imperio, con una punta de espada clavada en el corazón de ese maldito Galbatorix. ¡Ah! Me apostaría el sueldo de un año a que incluso Galbatorix tiene una espada propia y que también la usa, a pesar de que sea capaz de degollar a cualquiera como un pescado moviendo un solo dedo. No hay nada comparable a la sensación de un buen acero en la mano. Mientras hablaba, Fedric los acompañó hacia un muestrario de espadas apartado de los demás. ¿Qué tipo de espada buscas? Preguntó. Zarrock era de una mano, si recuerdo bien, con una hoja de unos 2 dedos de ancho, 2 de los míos, en cualquier caso, y con una forma que permitiría tanto el corte como la estocada, ¿verdad? Eragon le indicó que sí, y el maestro armero soltó un gruñido y empezó a sacar espadas del soporte y a agitarlas al aire para después volver a ponerlas en su sitio, aparentemente insatisfecho. Las hojas de los elfos suelen ser más finas y ligeras que las nuestras, o las de los enanos, debido a los hechizos que usan para forjar el acero. Si hiciéramos las nuestras tan delicadas como las de ellos, tras un minuto de lucha se doblarían, se romperían o se astillarían tanto que no servirían ni para cortar queso fresco. Sus ojos se posaron en Volgram. ¿No es así, elfo? Exactamente como tú dices, humano, respondió Volgram con una voz perfectamente modulada. Fedric asintió y examinó el filo de otra espada. Luego resopló y volvió a dejarla en el soporte. Y eso significa que cualquier espada que escojas probablemente te pesará más de lo que estabas acostumbrado. Eso no debería suponerte una gran dificultad, pero el peso de más podría retrasar tus golpes. Te agradezco la advertencia, dijo Eragon. De nada, respondió Fedric. Para eso estoy, para evitar el mayor número posible de muertes entre los bardenos y para ayudarlos a matar a todos los soldados de Galbatorix que sea posible. Es un buen trabajo. Se alejó del soporte y se dirigió a otro culto tras un montón de escudos rectangulares. Encontrar la espada ideal para alguien en sí mismo es un arte. Una espada debe sentirse como la extensión del propio brazo, como si hubiera crecido en tu propia carne. No deberías tener que pensar en cómo quieres que se mueva, simplemente deberías moverla instintivamente, como una garceta
el pico o un dragón las garras. La espada perfecta es el reflejo de la intención del guerrero. Lo que tú quieres, ella lo hace. Hablas igual que un poeta. Con aire de modestia, Fedric encogió ligeramente los hombros. Llevo 26 años escogiendo armas para quienes entran en combate. Se te va metiendo en los huesos, y al cabo de un tiempo te hace pensar en el destino, y en si ese jovencito que enviaste a la guerra con una pica, con gancho, aún estará vivo, o si habrías hecho mejor en darle una maza. Fedric se detuvo con una mano colocada sobre la espada del centro de un soporte, y se quedó mirando a Eragon. ¿Prefieres luchar con o sin escudo? Con, dijo Eragon, pero no puedo llevarlo encima todo el rato, y da la impresión de que nunca tienes el escudo a mano cuando te atacan. Fedric tocó la empuñadura de la espada, y luego se mesó la barba. Así que necesitas una espada que puedas usar sola, pero que no sea demasiado larga, para que puedas usarla como cualquier tipo de escudo, desde uno de puño a uno de cuerpo entero. Eso significa una espada de longitud media, fácil de sostener con una mano. Tiene que ser una hoja que puedas llevar en cualquier ocasión, lo suficientemente elegante para una coronación y lo suficientemente dura como para repeler a más de un Kul. Hizo una mueca. No es natural. Eso que ha hecho Nasuada de alinearse con esos monstruos. No puede durar. No estamos hechos para entremezclarnos. Sacudió la cabeza. Es una pena que solo quieras una espada. ¿O me equivoco? No. Safira y yo viajamos demasiado como para ir cargando con media docena de espadas. Supongo que tienes razón. Además, un guerrero como tú no suele tener más de un arma. Es la maldición de la espada con nombre, como lo llamo yo. ¿Y eso qué es? Todo gran guerrero lleva una espada. Suele ser una espada que tiene nombre. O se lo pone él, o una vez ha demostrado su valor con alguna hazaña extraordinaria, se lo ponen los bardos. A partir de entonces, tiene que usar esa espada. Es lo que se espera de él. Si aparece en una batalla sin ella, sus compañeros de armas le preguntarán por qué, y se extrañarán de que se avergüence de su éxito, sintiéndose insultados al ver que rechaza las alabanzas de las que ha sido objeto. E incluso sus enemigos insistirán en esperar hasta que lleve su famosa espada. Tú fíjate, en cuanto combatas con Murtagh o haga alguna otra cosa memorable con tu nueva espada, los bardenos insistirán en ponerle nombre, y a partir de entonces querrán vértela colgada del cinto. Siguió hablando mientras pasaba a un tercer expositor. Nunca pensé que tendría la suerte de ayudar a un jinete a escoger su arma. ¡Qué ocasión! Es como si fuera la culminación de mi trabajo con los bardenos. Fedric sacó una espada de su soporte y se la entregó a Eragon. Giró el filo de la espada a la derecha e izquierda y luego sacudió la cabeza. La forma de la empuñadura no le encajaba bien en la mano. El maestro armero no parecía decepcionado. Al contrario, el rechazo de Eragon pareció darle alas, como si disfrutara con el desafío que se le planteaba. Le presentó otra espada, y una vez más Eragon sacudió la cabeza. Tenía el punto de gravedad demasiado lejos, para su gusto. Lo que me preocupa, dijo Fedric, volviendo al expositor, es que cualquier espada que te dé tendrá que soportar impactos que destruirían una hoja normal. Lo que necesitas es una espada hecha por los enanos. Sus herreros son los mejores, junto a los de los elfos, y a veces incluso mejores aún. Precisó, mirándole a los ojos. Un momento, me he equivocado con las preguntas que te he hecho. ¿Cómo te enseñaron a bloquear y esquivar los golpes? ¿Filo contra filo? Me parece que recuerdo que hiciste algo así cuando te enfrentaste a Arya en Fatherdur. ¿Y qué tiene que ver? Preguntó Eragon, frunciendo el ceño. ¿Qué tiene que ver? Fedric soltó una risotada. No quiero faltarte el respeto, asesino de sombra, pero si golpeas el filo de una espada contra otra, provocarás grandes daños a las dos. Eso quizá no fuera un problema con una hoja encantada como la de Zarrock, pero no puedes hacerlo con ninguna de las espadas que tengo aquí, a menos que quieras cambiar de espada después de cada batalla. A Eragon le vinieron a la mente los bordes mellados de la espada de Murtagh, y se reprendió mentalmente por haber olvidado algo tan obvio. Se había acostumbrado a Zarrock, que nunca perdía el brillo, nunca se desgastaba, y por lo que él sabía, era inmune a la mayoría de los hechizos. No estaba seguro siquiera de si era posible destruir la espada de un jinete.
No debes preocuparte. Protegeré la espada con magia. ¿Tenernos que perder todo el día para conseguir un arma? Una pregunta más, asesino de sombra. ¿Durará la magia indefinidamente? Ya que lo preguntas, no. Eragon arrugó aún más la frente. Solo una elfa conoce los secretos de la fabricación de la espada de un jinete, y nunca los ha compartido conmigo. Lo que sí puedo hacer es transferir cierta cantidad de energía a la espada. La energía evitará que quede dañada hasta que los golpes que habrían dañado la espada agoten las reservas de energía, punto en el cual la espada recuperará su estado original y probablemente se me romperían las manos en cuanto reciba un golpe de mi oponente. Fedric se rascó la barba. A ver si lo entiendo. Asesino de sombra. Entonces eso quiere decir que si atacas a los soldados durante mucho tiempo con tu espada, eso desgastará tus hechizos y cuanto más fuerte golpees, antes desaparecerá el hechizo, ¿no? Exactamente. Entonces deberías evitar hacer chocar el filo contra otro filo, ya que eso mermará tu hechizo más rápidamente que cualquier otro lance. No tengo tiempo para eso, espetó Eragon, cada vez más impaciente. No tengo tiempo para aprender una técnica de lucha completamente diferente. El Imperio puede atacar en cualquier momento. Tengo que concentrarme en practicar lo que ya sé hacer, no en intentar dominar toda una serie de técnicas nuevas. Fedric dio una palmada. Entonces sé exactamente lo que necesitas. Tras dirigirse a un arcón lleno de armas, empezó a escarbar sin dejar de hablar. Primero este, luego ese, y luego veremos qué tal vamos. Del fondo del arcón sacó una gran maza negra con un reborde en la cabeza. Fedric dio unos golpecitos con los nudillos sobre la maza. Con esto puedes romper espadas, puedes destrozar mallas y agujerear cascos, y no le harás ningún daño por muy duro que golpees. Es una maza, protestó Eragon, una maza de metal. ¿Y qué? Con tu fuerza puedes agitarla como si fuera un junco. Serás el terror de los campos de batalla, seguro. Eragon sacudió la cabeza. No, ir aplastando cosas no me parece el modo más indicado de luchar. Además, nunca habría podido matar a Durza atravesándole el corazón si hubiera llevado una maza en lugar de una espada. Entonces, solo tengo una sugerencia más, a menos que insistas en usar una hoja tradicional. Del otro extremo del pabellón, Cedric le trajo un arma que identificó como un bracamarte. Era una espada, pero no el tipo de espada al que estaba acostumbrado Eragon, aunque ya la había visto antes entre los bardenos. El bracamarte tenía un pomo bruñido en forma de disco, brillante como una moneda de plata, una corta empuñadura hecha de madera y cubierta de cuero negro, una guarda curva con una línea de runas de los enanos grabada, y una hoja de un solo filo larga, como su brazo, y con un fino acanalamiento a cada lado, cerca del lomo. El bracamarte trazaba una línea recta hasta los últimos 15 centímetros, donde el dorso de la hoja se levantaba y formaba un pequeño pico para luego seguir una suave curva hasta la punta, afilada como una aguja. Este ensanchamiento de la hoja reducía la posibilidad de que la punta se pudiera doblar o partir al atravesar una armadura, y le daba al extremo del bracamarte un aspecto de colmillo. A diferencia del mandoble, el doble filo, el bracamarte estaba hecho para sostener con la hoja y la guardia en perpendicular al suelo. El aspecto más curioso del arma, no obstante, estaba en el centímetro inferior de la hoja, hasta llegar al filo, que era de un gris perla, considerablemente más oscuro que el brillante acero de arriba, suave como un espejo. El punto de encuentro entre ambas superficies trazaba unas ondas que recordaban las de un pañuelo de seda agitado por el viento. Eragon señaló hacia la banda gris. Eso no lo he visto nunca. ¿Qué es? El Trizclal, dijo Fedric. Lo inventaron los enanos. Templan el borde y el lomo de la espada por separado. El filo lo hacen duro, más duro de lo que nosotros nos atrevemos a hacer nuestras espadas. La parte central de la hoja y el lomo los templan de modo que el dorso del bracamarte sea más flexible que el borde, lo suficiente como para aguantar los golpes y resistir la tensión de la batalla sin fracturarse como una lima al congelarse. ¿Los enanos tratan así todas sus hojas? Fedric sacudió la cabeza. Solo las espadas de un solo filo, y las más elaboradas de doble filo, respondió. Vaciló
y su mirada reflejó la duda. ¿Entiendes por qué he elegido esta arma para ti, verdad, asesino de sombra? Eragon lo entendió. Al tener la hoja en ángulo recto con el suelo, a menos que girara la muñeca, el bracamarte recibiría todos los golpes por la parte lisa de la hoja, lo que protegería el filo, reservándolo para sus ataques, y para empuñar el bracamarte solo tenía que ajustar ligeramente su estilo de lucha. Eragon salió del pabellón y adoptó la posición de lucha con el bracamarte. Tras pasárselo sobre la cabeza, lo dejó caer sobre la cabeza de un enemigo imaginario. Luego giró y embistió. Apartó una lanza invisible, saltó 6 metros a la izquierda y en un movimiento brillante pero poco práctico, hizo girar la espada tras la espalda, pasándosela de una mano a la otra. Con la respiración y el pulso inalterados, volvió a donde le esperaban Fedric y Volgram. La velocidad y el equilibrio del bracamarte le habrían impresionado. No era como Zarrok, pero aún así era una espada espléndida. «Has elegido bien», dijo. Fedric, no obstante, detectó ciertas reticencias, porque le respondió, «Y sin embargo, no estás satisfecho del todo». Eragon hizo girar el bracamarte trazando un círculo, y luego esbozó una mueca. «Lo único que pasa es que preferiría que no tuviera el aspecto de un gran cuchillo de desollar. Me siento algo ridículo». «Bueno, no te preocupes por las risas de tus enemigos. En cuanto les rebanes el pescuezo, dejarán de reírse». Eragon asintió divertido. «Me lo quedo». «Un momento, entonces», dijo Fedric, y desapareció en el pabellón, para luego volver con una vaina decorada con volutas de plata. Le entregó la vaina a Eragon y le preguntó: «¿Te enseñaron a afilar una espada, asesino de sombra? Con Zarrok no habrás tenido necesidad, ¿verdad?» «No», admitió Eragon, «pero no manejo mal la piedra de afilar. Puedo afilar un cuchillo tanto que, apoyando un hilo sobre el filo, se parta en dos. Además, en caso necesario, siempre puedo repasar el filo usando la magia». Fedric soltó un gruñido y se golpeó los muslos con las manos, haciendo que cayeran una docena de pelos de sus calzas de piel de buey. «No, no. Un filo fino como el de una navaja es justo lo que no tiene que tener una espada. El bisel tiene que ser grueso, grueso y tuerte. Un guerrero ha de ser capaz de mantener su equipo en orden, y eso incluye saber cómo afilar su espada». Entonces, allí sentados junto al pabellón, Fedric insistió en facilitarle una nueva piedra de afilar a Eragon y en enseñarle exactamente cómo dejar el filo del bracamarte listo para la batalla. Una vez satisfecho y convencido de que Eragon podría sacarle un nuevo filo a la espada, le dijo: «Puedes combatir con una armadura oxidada, puedes luchar con un casco mellado, pero si quieres volver a ver salir el sol, nunca luches con una espada roma. Si acabas de sobrevivir a una batalla y estás tan cansado como si acabaras de escalar las montañas Beor y tu espada no está afilada como ahora, no importará cómo te sientas. Debes pararte en cuanto puedas, sacar tu piedra de afilar y pulirla, del mismo modo que te ocuparías de tu caballo, o de Safira, antes de preocuparte de tus propias necesidades. Debes ocuparte de tu espada. Sin ella, no eres más que una presa indefensa para tus enemigos». Llevaban sentados al sol de la tarde más de una hora cuando el maestro armero por fin dio por acabadas a sus instrucciones. En ese momento, una fría sombra se deslizó sobre ellos, y Safira aterrizó cerca de allí. «Has hecho tiempo», dijo Eragon. «Has esperado deliberadamente para venir. Podías haberme rescatado hace un montón, pero has preferido dejarme aquí aguantando el rollo de Fedric sobre piedras de afilar, de pulir y sobre si el aceite de linaza es mejor que la grasa para proteger el metal del agua». «¿Y lo es?» «En realidad, no, solo que no huele tanto. Pero eso es irrelevante, porque me has dejado aquí, soportando esta tortura». Uno de los gruesos párpados de Safira cayó en un lánguido guiño. «No exageres. ¿Tortura? A ti y a mí nos esperan peores torturas si no estamos debidamente preparados. Lo que te estaba diciendo el hombre de la ropa pestosa me parecía importante». «Bueno, quizás sí», concedió él. La dragona arqueó el cuello y se lamió las garras de la pata derecha. Después de darle las gracias a Fedric y de despedirse de él, Eragon acordó un lugar de encuentro con Volcran y se ajustó el bracamarte al cinturón de Belot, el sabio. Se subió al torso de Safira, soltó un grito y ella, con un rugido,
abrió las alas y se lanzó a volar. Algo mareado, Eragon se agarró a la púa que tenía delante y observó la gente y las tiendas que por debajo de ellos iban convirtiéndose en versiones planas en miniatura de sí mismas. Desde lo alto, el campamento era una cuadrícula de picos triangulares grises, cuyo lado oriental quedaba sumido en la sombra, dándole a toda la extensión un aspecto de tablero de ajedrez. Las fortificaciones que rodeaban el campamento eran una sucesión de púas como las de un puercoespín, y las puntas blancas de los distantes postes brillaban a la luz del sol de poniente. La caballería del rey Orrin era una masa de puntos arremolinados en el cuadrante noroeste del campamento. Al este estaba el campamento de los Úrgalos, bajo y oscuro, en medio de la gran llanura. Se elevaron más aún. El aire frío y puro golpeaba a Eragon en las mejillas y le quemaba los pulmones. Respiraba aspirando muy poco aire cada vez. A su lado flotaba una gruesa columna de nubes que parecían tan sólidas como nata montada. Safira las rodeó trazando una espiral, proyectando su recortada sombra sobre aquel blanco penacho. Una ráfaga de aire húmedo cayó sobre ellos, cegando a Eragon por unos segundos y llenándole la nariz y la boca con gélidas gotitas. Jadeó y se limpió la cara. Se elevaron por encima de las nubes. Un águila roja les chilló al pasarles al lado. A Safira empezaba a costarle agitar las alas, y Eragon notaba que se le iba la cabeza. Sin mover las alas, Safira planeó de una corriente térmica a la siguiente, manteniendo la altitud pero sin ascender más. Eragon miró hacia abajo. Estaban tan altos que la altura había dejado de importar y las cosas del suelo ya no parecían reales. El campamento de los Bardenos parecía un tablero de juego de formas irregulares, cubierto de diminutos rectángulos grises y negros. El río Giet era una cinta plateada con borlas verdes a los lados. Al sur, las nubes sulfurosas que ascendían de los llanos ardientes formaban una cadena de brillantes montañas anaranjadas que albergaban sombríos monstruos que aparecían y desaparecían. Eragon enseguida evitó su mirada. Durante cerca de media hora se dejaron llevar por el viento, relajados y disfrutando de la reconfortante compañía que se ofrecían mutuamente. Con un hechizo inaudible, Eragon consiguió aislarse del frío. Por fin estaban juntos, solos como lo estaban en el valle de Palancar antes de que el imperio se hubiera entrometido en sus vidas. Safira fue la primera en hablar. Somos los reyes del cielo. Aquí, en el techo del mundo, dijo Eragon, alzando los brazos, como si desde su silla pudiera rozar las estrellas. Mirando a la izquierda, Safira dio con una ráfaga de aire templado ascendente, pero luego volvió a equilibrarse. Mañana casarás a Roran y a Katrina. Qué extraño me parece. Extraño que Roran se case, y extraño que yo oficie la ceremonia. Roran, casado. Pensar en ello me hace sentir mayor. Ni siquiera nosotros, que no éramos más que unos niños hace tan poco tiempo, podemos escapar al inexorable paso del tiempo. Las generaciones pasan y muy pronto nos tocará a nosotros mandar a nuestros hijos a la tierra, a hacer el trabajo que haya que hacer. Eso si conseguimos sobrevivir los próximos meses. Ah, es cierto. Safira se agitó al recibir el impacto de unas turbulencias. Luego se giró al mirarle y preguntó: ¿Listo? Venga. Hundiendo el morro, plegó las alas a los costados y se lanzó en picado hacia el suelo, más rápido que una flecha. Eragon se rió al sentir aquella sensación de ingravidez. Apretó las piernas contra Safira para evitar salir despedido y luego, en un arranque de temeridad, soltó las manos y las levantó sobre la cabeza. Safira inició una barrena y Eragon vio el disco de la tierra, bajo sus pies, que giraba como una rueda. Safira redujo la velocidad de giro y una vez estabilizada se ladeó hacia la derecha hasta que quedaron boca abajo. ¡Safira!, gritó Eragon y la golpeó en el lomo. Desprendiendo una estela de humo desde el morro, Safira se enderezó de nuevo y volvió a encarar el suelo, que estaba cada vez más cerca. A Eragon se le destaparon los oídos y se le tensó la mandíbula con el aumento de la presión. A menos de 300 metros de altura sobre el campamento de los Bardenos y a solo unos segundos de estrellarse contra las tiendas y excavar un enorme y sangriento cráter, Safira dejó que el viento se colara bajo sus alas,
El topetazo lanzó a Eragon hacia adelante, y la púa a la que se había agarrado antes casi se le clava en el ojo. Con 3 poderosos aletazos, Saphira detuvo su caída por completo. Estirando las alas, empezó a planear suavemente hacia abajo. «¡Ha sido divertidísimo!», exclamó Eragon. «No hay deporte más excitante que el vuelo, ya que si pierdes, mueres», le dijo la dragona. «Ya, pero yo tengo una confianza total en tu pericia. Nunca permitirías que nos estrelláramos». Saphira se hinchó de orgullo por el cumplido. Mientras viraba hacia la tienda de Eragon, sacudió la cabeza y dijo: «Ya debería de estar acostumbrada, pero cada vez que salgo de una barrena así, el pecho y las alas me duelen tanto que a la mañana siguiente apenas puedo moverme». «Bueno, mañana no deberías tener que volar. Nuestra única obligación es la boda, y puedes ir andando», le contestó, tras darle una palmadita. Ella resopló y aterrizó entre una nube de polvo, y derribó involuntariamente con la cola una tienda vacía. Eragon desmontó y la dejó aseándose con 6 de los elfos cerca, y con los otros 6 atravesó el campamento a la carrera hasta que localizó a Gertrude, la sanadora. Ella le informó de los ritos del matrimonio que tendría que llevar a cabo al día siguiente, y los ensayó juntos para evitar embarazosos titubeos cuando llegara el momento. Luego volvió a la tienda, se lavó la cara y se cambió de ropa, antes de salir con Saphira a cenar con el rey Orrin y su séquito, tal como había prometido. A última hora de la noche, cuando por fin acabó el banquete, Eragon y Saphira volvieron caminando a su tienda, mirando las estrellas y charlando de lo que había sido y lo que podía ser. Y estaban contentos. Cuando llegaron a su destino, Eragon hizo una pausa y levantó la vista a Saphira, y sintió el corazón tan lleno de amor que pensó que podría parar de latir en cualquier momento. «Buenas noches, Saphira». «Buenas noches, pequeño». Visitas inesperadas. A la mañana siguiente, Eragon fue detrás de su tienda, se quitó la pesada casaca y empezó a practicar una tras otra las posturas del segundo nivel de Rimgar, la serie de ejercicios que habían inventado los elfos. Enseguida se le pasó el frío. Empezó a jadear por el esfuerzo y el sudor le cubrió los miembros, lo que hacía que resultase más difícil agarrarse los pies o las manos en posiciones tan contorsionadas que le daba la impresión de que los músculos se le iban a despegar de los huesos. Una hora más tarde acabó con el Ringar. Se secó las palmas de las manos con la lona de una esquina de la tienda. Sacó el bracamarte y practicó el arte de la espada otros 30 minutos. Habría preferido seguir familiarizándose con la espada el resto del día, ya que sabía que su vida podía depender de su habilidad con ella, pero la hora de la boda de Roran se acercaba y a los aldeanos les iría bien toda la ayuda disponible para completar los preparativos a tiempo. Ya descansado, Eragon se bañó en agua fría y se vistió, y luego fue con Saphira hasta donde estaba Elaine, que supervisaba la preparación del banquete de boda de Roran y Katrina. Volgran y sus compañeros les siguieron unos 10 metros por detrás, colocándose por entre las tiendas con gran agilidad y sigilo. «¡Ah! ¡Qué bien, Eragon!», dijo Elaine. «Esperaba que vinieras». Se quedó de pie, apoyando ambas manos contra la zona lumbar de la espalda para aliviar el peso de su embarazo. Señalando con la barbilla más allá de donde se encontraban una fila de asadores y calderos colgados sobre un lecho de brasas, un grupo de hombres que despiezaban un jabalí, 3 hornos improvisados construidos de adobe y piedra y una pila de barriles. Le mostró una serie de tablones apoyados en tocones que servían de superficie de trabajo a 6 mujeres, y dijo: «Aún hay que amasar 20 hogazas de pan. ¿Te puedes encargar tú, por favor?». Luego frunció el ceño al observar los callos de sus nudillos. «Y procura no meter esos callos en la masa, ¿quieres?». Las 6 mujeres que estaban frente a los tablones, entre las que se encontraban Felda y Birgit, se quedaron en silencio cuando Eragon ocupó su lugar entre ellas. Los pocos intentos que hizo por iniciar una conversación fracasaron, pero al cabo de un rato, cuando ya habían abandonado la esperanza de romper el hielo y estaba concentrado en amasar, volvieron a arrancar a hablar por iniciativa propia. Hablaron de Roran y de Katrina, y de la suerte que tenían las dos, y de la vida de los aldeanos en el campamento, y de su viaje hasta allí,
Y luego, sin más preámbulos, Zelda miró a Eragon y le dijo: «Parece que tu masa está algo pegajosa. ¿No le añadirás un poco de harina?» Eragon comprobó la consistencia de la masa. «Tienes razón, gracias». Zelda sonrió, y a partir de entonces las mujeres lo integraron en su conversación. Mientras Eragon trabajaba la cálida masa, Saphira se estiró a descansar en un campo de hierba cercano. Los niños de Carvajal jugaban a su alrededor y se le subían encima, soltando ruidosas carcajadas que destacaban sobre el ruido sordo de las voces de los adultos. Cuando un par de perros sarnosos se pusieron a ladrar a Saphira, ésta levantó la cabeza del suelo y les gruñó. Los perros huyeron gimoteando. Todos los que estaban en el claro eran personas que Eragon había conocido durante su infancia. Horst y Fisk estaban al otro lado de los asadores, construyendo mesas para el banquete. Gisselt se estaba lavando la sangre del jabalí de los brazos. Albrecht, Baldor, Mandel y otros jóvenes cargaban postes decorados con cintas hacia la lona donde deseaban casarse Roran y Katrina. El tabernero Morn estaba mezclando la bebida de la boda con su esposa, Tara, que le sostenía 3 botellones y un barril. A unos 100 metros, Roran le gritaba algo a un mulero que intentaba pasar con su carga a través del claro. Loring, Delwyn y el niño Nolfarabel lo observaban de cerca. Maldiciendo en voz alta, Roran agarró el arnés de la mula que iba en cabeza para hacer girar a los animales. A Eragon le divirtió aquella imagen. Nunca había visto a su primo tan nervioso, ni con tan poco guante. «Los nervios del poderoso guerrero antes de la contienda», observó Isolde, una de las 6 mujeres que estaba con Eragon. El grupo se rió. «A lo mejor», propuso Birgit, vertiendo agua en la harina, «le preocupa que la espalda se le doble en el combate». Las mujeres estallaron en carcajadas. Eragon se sonrojó, mantuvo la mirada fija en la masa que tenía delante y aceleró el ritmo del amasado. Las bromas picantes eran frecuentes en las bodas, y él las había disfrutado anteriormente, pero oírlas en referencia a su primo le resultaba desconcertante. Los que no podían estar en la boda estaban tan presentes en la mente de Eragon como los que asistirían: Byrd, Gimli, Parr, Hida, el joven Elmund, Kelby y los otros que habían muerto por culpa del Imperio. Se acordó de todos ellos, pero sobre todo pensó en Garrow, y deseó que su tío aún estuviera vivo para poder ver a su único hijo aclamado como héroe por los aldeanos y por los bardenos, y para que le viera tomar la mano de Katrina y convertirse por fin en un hombre completo. Cerrando los ojos, Eragon giró la cara hacia el sol del mediodía y sonrió al cielo, satisfecho. El tiempo era agradable. El aroma de la levadura, la harina, la carne asada, el vino recién servido, la sopa hirviendo, los pasteles y los dulces se extendía por todo el claro. Sus amigos y su familia estaban reunidos a su alrededor para la celebración y no por un duelo. Y de momento él estaba a salvo y Saphira también. Así es como tendría que ser la vida. Un cuerno resonó, fuerte, por todo el campamento, excepcionalmente alto. Otra vez. Y otra. Todo el mundo se quedó helado, dudando de lo que significaban los 3 toques. Durante un instante, todo el campamento se quedó en silencio, salvo por los animales. Luego empezaron a sonar los tambores de guerra de los bardenos. Estalló el caos. Las madres corrían en busca de sus hijos y los cocineros apagaban sus fuegos mientras el resto de los hombres y de las mujeres salían corriendo en busca de sus armas. Eragon corrió hacia Saphira al tiempo que ella se ponía en pie. Abrió la mente y buscó con la conciencia a Volgran, y una vez el elfo bajó ligeramente las defensas, le dijo: «Reuniros con nosotros en la entrada norte. Oímos y obedecemos, asesino de sombra». Eragon montó sobre Saphira de un salto. En cuanto hubo pasado la pierna al otro lado de su cuello, Saphira saltó 4 filas de tiendas, aterrizó y luego volvió a saltar, esta vez con las alas entreabiertas, no volando, sino más bien saltando por el campamento como un gato montés que cruzara un río de aguas bravas. El impacto de cada contacto con el suelo a Eragon le sacudían los dientes y la columna y amenazaba con hacerle caer. Entre salto y salto, rodeados de asustados guerreros que los esquivaban, Eragon contactó con Triana y con los otros miembros de Du Brangata, identificó la situación de cada hechicero y los organizó para la batalla. Alguien que no era de los Du Brangata
entró en contacto con sus pensamientos. Eragon retrocedió, levantando una muralla alrededor de su mente, hasta que se dio cuenta de que era Ángela, la herbolaria, y permitió el contacto. Estoy con Nasuada y con Elba, dijo ella. Nasuada quiere que Safira y tú os encontréis con ella en la entrada del norte. En cuanto podamos. Sí, sí, vamos de camino. ¿Qué hay de Elba? ¿Percibe algo? Dolor, mucho dolor. El tuyo, el de los bardenos, el de los otros. Lo siento. Ahora mismo no es muy coherente. Es demasiado para ella. Voy a dormirla hasta que acabe la violencia, respondió Ángela. Como un carpintero disponiendo sus herramientas y examinándolas antes de un nuevo proyecto, Eragon revisó las defensas que había dispuesto a su alrededor de Safira, de Nasuada, de Aria y de Roran. Todas parecían estar en orden. Safira frenó de un patinazo frente a su tienda y creó sendos surcos en la tierra aplastada con los talones. Eragon bajó de un salto y rodó por el suelo. Dio un respingo, se puso en pie y entró a toda prisa al tiempo que se soltaba el cinturón. Dejó caer en el suelo el cinturón y el bracamarte que sostenía y rebuscó bajo su catre hasta encontrar su armadura. Sintió los fríos y pesados eslabones de su cota de malla que le pasaban alrededor de la cabeza, para posarse en los hombros con un tintineo como el de un puñado de monedas. Se colocó la protección enguantada, el casquete de cuero y luego se encajó el casco encima. Recogió el cinturón y volvió a atárselo alrededor de la cintura. Con las grebas y los brazaletes en la mano izquierda, introdujo el dedo meñique a través de la cincha del escudo. Agarró la pesada silla de Safira con la mano derecha y salió de la tienda con una exhalación. Ya fuera, dejó caer la armadura ruidosamente, lanzó la silla sobre el espinazo de Safira, entre los hombros y se subió. Con las prisas y los nervios, por no hablar de sus temores, tuvo dificultades para atar las correas. Safira cambió de postura. Date prisa, estás tardando mucho. Sí, voy todo lo rápido que puedo. No me ayuda mucho que seas tan enormemente grande. Ella gruñó. El campamento bullía de actividad, atravesando por ruidosos torrentes de hombres y enanos que corrían hacia el norte, apresurándose a responder a la llamada de los tambores de guerra. Eragon recogió su armadura del suelo, montó sobre Safira y se colocó sobre la silla. Con un aletazo, un salto para coger velocidad, un remolino de aire y el amargo quejido de los brazaletes al chocar contra el escudo, Safira emprendió el vuelo, mientras iba ganando velocidad. Avanzando en dirección al extremo norte del campamento, Eragon se ató las grebas a las espinillas, sujetándose a la dragona únicamente con la fuerza de las piernas. Los brazaletes los tenía sujetos entre la barriga y el cuerno de la silla. El escudo colgaba de una púa del cuello de Safira. Una vez aseguradas las grebas, introdujo las piernas a través de la fila de lanzas de su cuero a ambos lados de la silla y luego apretó el nudo corredizo de ambas lazadas. Frotó con la mano el cinturón de Velot el sabio y refunfuñó al recordar que lo había vaciado para curar a Safira en Helgrind. ¡Ar! Tenía que haber repuesto parte de su energía. Todo irá bien, dijo Safira. Estaba aún ajustándose los brazales cuando Safira arqueó las alas y redujo la marcha, hasta detenerse en el momento en que rebasaba la cresta de uno de los terraplenes que rodeaban el campamento. Nasuada ya estaba allí, sentada sobre su enorme caballo de batalla, tormenta de guerra. A su lado estaba Jormundur, también a caballo, Aria a pie y los halcones de la noche, que ya eran una imagen habitual, dirigidos por Calgra, uno de los úrgalos que Eragon había conocido en los llanos ardientes. Volgran y los otros elfos surgieron de entre el bosque de tiendas tras ellos, y se situaron cerca de Eragon y de Safira. De otra parte del campamento aparecieron al galope el rey Orrin y su séquito, montados en sus corceles, haciendo cabriolas al llegar cerca de Nasuada. El jefe de los enanos, Narein, les pisaba los talones, así como tres de sus guerreros, todos ellos a lomo de los ponis provistos de armadura de cuero y metal. Nargarbod llegó corriendo en los campos al este, aunque el ruido de las pisadas del Kul se oyó varios segundos antes de que apareciera. Nasuada dio un grito y a su orden los guardias de la entrada norte abrieron la tosca puerta de madera para permitir el acceso de Garbog, aunque de haberlo querido probablemente el Kul habría podido echarla abajo. ¿Quién nos desafía?, gruñó Garbog, que escaló el terraplén con 4 zancadas de amplitud inhumana.
Los caballos se echaron atrás al ver llegar al gigantesco húrgalo. «Mira», señaló Nasuada. Eragon ya estaba estudiando a sus enemigos. A unos 3 kilómetros, 5 barcos de líneas elegantes, negros como el hollín, habían atracado cerca de la orilla del río Gied. De los barcos salía un enjambre de hombres ataviados con los colores distintivos del ejército de Galbatorix. La fuerza de ataque brillaba como agua agitada por el viento a la luz del sol del verano, que se reflejaba en las espadas, las lanzas, los escudos, los cascos y la cota de malla. Arya se protegió los ojos del sol con la mano y echó un vistazo a los soldados. «Yo calculo que serán entre 270 y 300. «¿Por qué tan pocos?», se preguntó Jormundur. «Galbatorix no puede estar tan loco como para creer que puede destruirnos con un ejército tan mísero», exclamó el rey Orrin, con una mueca. Se quitó el casco, que tenía forma de corona, y se secó la frente con la esquina de su túnica. «Podríamos aniquilar a todo el grupo sin perder un solo hombre». «Quizá», dijo Nasuada, «quizá no». Mascando las palabras, Garbog añadió: «El rey dragón es un traidor y un tramposo, una bestia sin principios, pero no es débil de mente. Es astuto como una comadreja sedienta de sangre». Los soldados se colocaron en formación y empezaron a marchar hacia los bardenos. Un niño llegó corriendo hasta Nasuada con un mensaje. Ella se agachó desde lo alto de su silla, le escuchó y luego le despidió. «Nargarbog, tu gente está segura dentro de nuestro campamento. Están concentrados cerca de la puesta este, listos para recibir tus órdenes». Garbog emitió un gruñido, pero se quedó donde estaba. Nasuada volvió a fijar la vista en los soldados que se acercaban. «No veo ningún motivo para salir a su encuentro. Podemos diezmarlos con los arqueros cuando estén a tiro, y cuando lleguen a nuestros parapetos chocarán con las trincheras y las empalizadas. No escapará con vida ni uno», concluyó con evidente satisfacción. «Cuando ya estén en plena acción», dijo Orrin, «mis jinetes y yo podríamos atacarlos por la espalda. Será tal sorpresa que no tendrán siquiera ocasión de defenderse». La evolución de la batalla podría. Empezó a responder Nasuada, pero se interrumpió cuando el duro sonido del cuerno que había anunciado la llegada de los soldados se repitió, tan fuerte que Eragon, Arya y el resto de los elfos tuvieron que taparse los oídos. Eragon dibujó una mueca de dolor. «¿De dónde viene eso?», le preguntó a Saphira. «Más importante, diría yo, es preguntarse por qué querrían advertirnos los soldados de su ataque, si es que son ellos los responsables de ese estruendo. A lo mejor es una maniobra de distracción, o...». Eragon se olvidó de lo que iba a decir cuando vio algo que se agitaba en la otra orilla del río Gied, tras una cortina de sauces llorones, rojo como un rubí bañado en la sangre, rojo como un hierro candente, rojo como una brasa ardiendo de odio y de rabia. Espina se elevó por encima de los lánguidos árboles, y a lomos del refulgente dragón estaba Murtagh, con su brillante armadura de acero, blandiendo Zarrog por encima de la cabeza. «Han venido a por nosotros», dijo Saphira. A Eragon se le encogió el estómago, y sintió también el miedo de Saphira en forma de una sensación nauseabunda que le atravesó la mente. Fuego en el cielo. Mientras Eragon veía a Espina y a Murtagh elevándose en lo alto del cielo del norte, oyó a Narain susurrar «Barzul» y luego maldecir a Murtagh por haber matado a Hothgar, el rey de los enanos. Arya se giró de inmediato al ver aquello. «Nasuada, su majestad», dijo, dirigiendo la mirada a Orrin, «tenéis que detener a los soldados antes de que lleguen al campamento. No podéis permitir que ataquen nuestras defensas. Si lo hacen, rebasarán las fortificaciones como una ola empujada por la tormenta y provocarán una catástrofe sin precedentes entre nosotros, entre las tiendas donde no podemos maniobrar con efectividad». «¿Una catástrofe sin precedentes?», se burló Orrin. «¿Tan poca confianza tienes en nuestra capacidad, embajadora? Quizá los humanos y los enanos no tengan los dones de los elfos, pero no deberían suponernos ninguna dificultad librarnos de estos miserables despojos, te lo aseguro». Los rasgos de Arya se tensaron. «Vuestra capacidad queda fuera de toda discusión, Alteza, no la pongo en duda, pero escuchad, esto es una trampa tendida para Eragon y Saphira. Esos», dijo extendiendo un brazo hacia la silueta de Espina y Murtagh, «han venido para capturarlos y llevárselos a Uru-Baen.
Galbatorix no habría enviado tan pocos hombres a menos que estuviera seguro de que podrían mantener ocupados a los bardenos el tiempo suficiente para que Murtagh supere a Eragon. Debe de haberlos dotados de algún hechizo para que los ayude en su misión. No sé de qué naturaleza serán, pero de lo que sí estoy segura es de que los soldados son más de lo que parecen y de que debemos evitar que entren en este campamento. Eragon se recuperó de la impresión inicial y confirmó lo dicho por Arya. No debemos permitir que Espina sobrevuele el campamento. Podría prender fuego a la mitad con una sola pasada. Nasuada agarró con las dos manos el pomo de su silla, aparentemente ajena a Murtagh, a Espina y a los soldados, que estaban a menos de kilómetros de distancia. Pero, ¿por qué no nos han querido pillar desprevenidos?, preguntó. ¿Por qué alertarnos de su presencia? Porque no querrían encontrarse con Eragon y Saphira en tierra en plena lucha, respondió Náreen. No, a menos que me equivoque. Su plan es que Eragon y Saphira se encuentren con Espina y Murtagh en el aire, mientras los soldados atacan nuestras posiciones en tierra. ¿Debemos entonces satisfacer sus deseos y enviar voluntariamente a Eragon y Saphira a esa trampa?, se preguntó Nasuada, levantando una ceja. Sí, insistió Arya, porque contamos con una ventaja que no podían sospechar. Señaló a Volgram. Esta vez Eragon no se enfrentará a Murtagh solo. Contará con la fuerza combinada de 13 elfos a su favor. Murtagh no se lo esperará. Detened a los soldados antes de que lleguen hasta nosotros y habréis frustrado parte del plan de Galbatorix. Enviad a Saphira y a Eragon acompañados de los más poderosos hechiceros de mi raza para potenciar su ataque, y desbarataréis el resto del esquema creado por Galbatorix. Me has convencido, accedió Nasuada. No obstante, los soldados están demasiado cerca como para interceptarlos lo suficientemente lejos del campamento con hombres a pie. ¡Orrin! Antes de que pudiera acabar la frase, el rey había hecho girar a su caballo y se dirigía a la carrera hacia la puerta norte del campamento. Uno de sus hombres sacó una corneta para dar la orden a la caballería del rey Orrin de que formaran para la carga. Nasuada se dirigió a Garbog. El rey Orrin precisará asistencia. Envía a tus carneros en su ayuda. Señora acosadora de la noche, respondió Garbog, que echando atrás su enorme cabeza ganchuda, soltó un salvaje bramido. A Eragon se le puso el vello de los brazos y del cuello de punta al oír el feroz aullido del húrgalo. Garbog cerró las mandíbulas con un chasquido, poniendo fin a su grito, y a continuación gruñó: «Acudirán». Luego emprendió un pesado trote que sacudió el terreno y se dirigió hacia la puerta donde estaban concentrados el rey Orrin y sus jinetes. 4 bardenos abrieron la puerta. El rey Orrin levantó la espada, gritó una consigna y salió al galope del campamento, dirigiendo a sus hombres hacia los soldados de túnicas doradas. Los cascos de los caballos levantaron una estela de polvo de color crema que hizo desaparecer de la vista la formación en forma de flecha. «Jormundur», dijo Nasuada, «mi señora, manda a 200 hombres con espadas y a 100 con lanzas tras ellos, y aposta 50 arqueros a 70 u 80 metros del lugar de la batalla. Quiero a esos soldados aplastados. Jormundur, borrados del mapa. Los hombres deben entender que no tienen que dar cuartel, ya que tampoco lo recibirán». Jormundur hizo una reverencia. «Y diles que aunque yo no pueda unirme a ellos en la batalla con los brazos en estas condiciones, mi espíritu va con ellos. Señora». Mientras Jormundur salía a la carrera, Náreen acercó su pony a Nasuada. «¿Qué hay de mi pueblo, Nasuada? ¿Qué papel debemos desempeñar?» Nasuada esbozó una mueca, con los ojos puestos en la nube del espeso y agobiante polvo que iban avanzando por las amplias praderas. «Podéis proteger nuestro perímetro. Si los soldados por algún motivo consiguieran librarse de...» empezó a decir, pero se vio obligada a detenerse al ver a unos 400 húrgalos, número que había crecido desde la batalla de los Llanos Ardientes, atravesando con gran estrépito el centro del campamento, saliendo por la puerta y dirigiéndose a los campos, gritando incomprensibles rugidos de guerra durante todo el trayecto. Una vez desaparecieron entre el polvo, Nasuada siguió hablando. «Si los soldados consiguieran librarse de nuestro ataque, vuestras hachas serán más que bienvenidas en la primera línea». El viento sopló en su dirección, trayendo consigo los gritos de los hombres y de los caballos agonizantes. El ruido de los metales entrechocando
el impacto de las espadas rebotando contra los cascos, y por debajo de todo aquello, la tétrica risa procedente de una multitud de gargantas, que se prolongaba sin interrupción por todo aquel paisaje caótico. Eragon pensó que era la risa de los locos. Narain se golpeó el pecho contra la cadera. ¡Por Morgothal! No somos de los que podemos quedarnos sin hacer nada cuando hay una lucha por librar. Déjanos marchar, Nasuada, y rebanaremos unos cuantos cuellos. ¡No! Exclamó Nasuada. No, no y no. Ya te he dado mis órdenes, y espero que las cumplas. Esto es una batalla de caballos, hombres y húrgalos, y quizá incluso de dragones. No es el lugar indicado para los enanos. Os pisotearían como a niños. Narain protestó, preso de la rabia, pero ella levantó una mano. Soy muy consciente de que sois unos guerreros temibles. Nadie lo sabe mejor que yo, que luché a vuestro lado en Fatherdur. No obstante, pese a que pueda sonar mal, sois bajitos comparados con nosotros, y no querría poner en peligro a vuestros guerreros en una lucha como esta, donde vuestra altura puede ser una desventaja. Es mejor esperar aquí, en terreno elevado, donde quedaréis por encima de cualquiera que intente escalar esta berma, y dejar que los soldados vengan hasta vosotros. Si llegan, serán guerreros de una gran valía, y quiero que seáis tú y tu pueblo quienes repeláis el ataque, ya que para ellos enfrentarse a vosotros será como querer arrancar una montaña de cuajo. Aún molesto, Narain respondió refunfuñando, pero sus palabras se perdieron en el aire, ya que los bardenos, a la orden de Nasuada, empezaron a desfilar por la abertura de la empalizada donde antes estaba la puerta. El ruido de sus pasos y el chasquido metálico del equipo fue apagándose al ir alejándose los hombres del campamento. Entonces el viento se convirtió en una brisa sostenida. Desde el lugar del combate seguían llegando aquellas macabras risitas. Un momento más tarde, un grito mental de una fuerza increíble arrolló las defensas de Eragon y logró introducirse en su conciencia, invadiéndola de un dolor agónico. Oía a un hombre que decía: ¡Ah! ¡No! ¡Socorro! ¡No mueren! ¡Que Angvar se los lleve! ¡No mueren! Entonces la conexión mental se rompió y Eragon tragó saliva al darse cuenta de que el hombre había muerto. Nasuada se agitó sobre su montura, con la expresión tensa. ¿Quién era ese? ¿También vos lo habéis oído? Parece que todos los hemos oído. Creo que ha sido Barden, uno de los hechiceros que cabalgaba con el rey Orrin. Pero... ¡Eragon! Espina había volado en círculos, cada vez más alto, mientras el rey Orrin y sus hombres salían al encuentro de los soldados. Pero ahora el dragón flotaba inmóvil en el cielo, a medio camino entre los soldados y el campamento, y la voz de Murtagh amplificada con la magia resonaba por todas partes. ¡Eragon! Te veo, escondiéndote detrás de la falda de Nasuada. Ven a luchar conmigo, Eragon. ¿Es tu destino? ¿O tan cobarde eres, asesino de sombra? Safira respondió por Eragon levantando la cabeza y rugiendo con una potencia incluso superior a la del atronador alegato de Murtagh, y emitió un chorro de crepitante fuego azul de más de 6 metros. Los caballos próximos a Safira, incluido el de Nasuada, retrocedieron alejándose, dejando a Safira y a Eragon solos en el terraplén, acompañados únicamente por los elfos. Acercándose a Safira, Arya apoyó una mano sobre la pierna izquierda de Eragon y le miró con aquellos ojos verdes y rasgados. «Déjame que te dé esto, Strutrugal», dijo. Eragon sintió una inyección de energía que le fluía por el cuerpo. «Eka Erun Ono», le murmuró él. Ella también le respondió en el idioma antiguo. «Sé prudente, Eragon. No querría verte abatido por Murtagh. Yo...» Parecía que iba a decir algo más, pero dudó. Luego retiró la mano de la pierna y se echó atrás, situándose junto a Volgram. «Buen vuelo, Bragturlar», entonaron los elfos, mientras Safira emprendía el despegue. Safira se lanzó hacia Espina, pero primero Eragon conectó mentalmente con ella y luego con Arya, y a través de esta con Volgram y los otros 11 elfos, usando a Arya como punto de conexión con los elfos. Eragon podía concentrarse en los pensamientos de Arya y de Safira. Las conocía tan bien que sabía que sus reacciones no le distraerían en plena lucha. Agarró fuerte el escudo con la mano izquierda y desenvainó el bracamarte, sosteniéndolo en alto para asegurarse de no clavárselo a Safira con el movimiento de las alas, ni cortarle los hombros o el cuello.
que estaban en constante movimiento. Me alegro de haberme dedicado anoche a reforzar el Bracamarte con magia, les dijo a Safira y a Aria. Esperemos que tus hechizos aguanten, respondió Safira. Recuerda, dijo Aria, mantente lo más próximo que puedas a nosotros. Cuanto más te alejes, más difícil nos será mantener esta conexión. Espina no se lanzó contra Safira ni la atacó al acercarse, sino que más bien planeó con las alas rígidas, permitiéndole elevarse hasta su altura sin problemas. Los dos dragones se equilibraron apoyándose en las corrientes térmicas, uno frente al otro, a unos 50 metros, con la punta de las recortadas colas agitándose y los hocicos arrugados en una feroz mueca. Ha crecido, observó Safira. No han pasado siquiera 2 semanas desde nuestro último enfrentamiento y ha ganado más de 1 metro, o más. Tenía razón. Espina había ganado en longitud, y tenía el pecho más robusto que cuando se habían enfrentado por primera vez sobre los llanos ardientes. Era poco más que una cría, pero ya era casi tan grande como Safira. Eragon lanzó una mirada desdeñosa al dragón y luego a su jinete. Murtagh llevaba la cabeza descubierta, y su larga melena negra se agitaba con una suave crin al viento. Presentaba una expresión dura, como nunca antes, y Eragon supo que esta vez Murtagh no podría tener piedad. Safira y tú nos habéis causado un gran daño, Eragon, dijo Murtagh con un volumen de voz considerablemente más bajo, pero aún superior al normal. Galbatorix se puso furioso con nosotros por dejarte escapar, y después de que mataréis a los Razak, estaba tan furioso que mató a 5 de sus siervos y luego dirigió su ira contra Espina y contra mí. Ambos hemos sufrido horriblemente por tu culpa. No volveremos a hacerlo. Echó atrás el brazo, como si Espina estuviera a punto de cargar contra ellos, y Murtagh se preparara para lanzar la espada contra Eragon y Safira. ¡Espera!, gritó Eragon. Conozco un modo para que los dos podáis liberaros del juramento prestado a Galbatorix. De pronto, el rostro de Murtagh se transformó, dando paso a una expresión de desesperado anhelo, y bajó Zarrock unos centímetros. Luego frunció el ceño y escupió al suelo. «¡No te creo! ¡No es posible!», gritó. «Sí que lo es. Déjame explicártelo». Murtagh parecía estar luchando consigo mismo, y por un momento Eragon pensó que se negaría. Girando la cabeza, Espina miró a Murtagh y algo pasó entre ellos. «Maldito seas, Eragon», dijo Murtagh, y dejó Zarrock atravesada sobre la parte delantera de su silla de montar. «Maldito seas por tus trampas. Ya habíamos aceptado nuestro destino, y ahora tú te pones a tentarnos con el fantasma de una esperanza que habíamos abandonado. Pero como se trate de una falsa esperanza, hermano, te juro que te cortaré la mano derecha antes de llevarte ante Galbatorix. No la necesitarás para lo que te espera en Urubaen». A Eragon también se le ocurrían amenazas para Murtagh, pero se contuvo. Bajó el Bracamarte y se lo explicó. Galbatorix no os lo habrá contado, pero cuando estuve entre los elfos... Eragon, no reveles nada más de nosotros, le dijo Aria. Aprendí que si tu personalidad cambia, también cambia tu nombre real en el idioma antiguo. Tu personalidad no está grabada a fuego, Murtagh. Si tú y Espina cambiáis algo de vosotros mismos, vuestros juramentos dejarán de tener efecto, y Galbatorix perderá el poder que tiene sobre vosotros. Espina se acercó unos metros a Safira. «¿Por qué no lo mencionaste antes?», preguntó Murtagh. «En aquella época estaba demasiado confundido». Espina y Safira se encontraban a apenas 5 metros de distancia. La mueca hostil del dragón rojo se había convertido en una leve curva de su labio superior, y en sus radiantes ojos escarlata asomó una mirada confundida y de gran tristeza, como si esperara que Safira o Eragon pudieran explicarle por qué le habían traído al mundo solo para que Galbatorix pudiera esclavizarlo, abusar de él y obligarle a destruir la vida de otros seres. Espina olisqueó a Safira, y la punta del morro le tembló. Ella también le olisqueó, y sacó la lengua de la boca, absorbiendo su olor. Tanto Eragon como Safira sintieron pena por Espina. Habrían deseado poder hablar directamente con él, pero no se atrevían a abrirle su mente. Tampoco era la distancia entre ellos que Eragon podía ver los tensos tendones que surcaban el cuello de Murtagh y la vena hinchada que le cruzaba la frente. «Yo no soy malvado,
dijo Murtagh. He hecho lo que podía, dadas las circunstancias. Dudo que hubierais sobrevivido como yo si nuestra madre hubiera decidido dejarte a ti en Urubaén y ocultarme a mí en Carvajal. Quizá no. Murtagh se golpeó el peto con el puño. Muy bien. ¿Y cómo se supone que puedo seguir tu consejo? Si ya soy un buen hombre, si ya he hecho todo el bien que se podría esperar de mí, ¿cómo puedo cambiar? ¿Debo convertirme en alguien peor de lo que soy? ¿Debo abrazar la oscuridad de Galbatorix para después liberarme? Eso no me parece una solución muy razonable. Si consiguiera alterar mi identidad de ese modo, no me gustaría la persona en la que me convertiría, y me maldecirías con la misma fuerza con la que me ha maldecido Galbatorix. Sí, pero no tienes que volverte mejor o peor de lo que eres, respondió Eragon frustrado. Solo diferente. Hay muchos tipos de personas en el mundo, y muchos modos de actuar honrosamente. Fíjate en alguien a quien admires, pero que haya elegido un camino diferente al tuyo en la vida, y tómalo de referencia. Puede que te lleve un tiempo, pero si puedes cambiar lo suficiente tu personalidad, podrás alejarte de Galbatorix, dejar el imperio, y Espina y tú podríais uniros a los Bardenos, donde seríais libres de hacer lo que quisierais. ¿Y qué hay de tu juramento de vengar la muerte de Odgar? Le preguntó Safira. Eragon no le respondió. Así que me pides que sea lo que no soy, dijo Murtagh desdeñoso. Si Espina y yo queremos salvarnos, tenemos que destruir nuestra actual identidad. Tu cura es peor que nuestro mal. Lo que os pido es que os permitáis convertiros en algo diferente a lo que sois ahora. Es algo difícil, lo sé, pero la gente rehace su vida constantemente. Liberaros de vuestra ira, de una vez por todas, y podréis dar la espalda a Galbatorix para siempre. ¿Liberar mi ira? Se rió Murtagh. Yo liberaré mi ira cuando tú olvides la tuya contra el imperio por haber matado a tu tío y haber arrasado tu granja. La ira nos define, Eragon, y sin ella, tú y yo no seríamos más que comida para gusanos. Aún así, con los ojos entrecerrados, Murtagh tocó la guarda de Zarrock, y los tendones de su cuello se suavizaron, aunque la vena que le surcaba la frente siguió tan hinchada como siempre. La idea es interesante, lo admito. Quizá podamos trabajar en ello juntos cuando estemos en Urubaén. Es decir, si el rey nos permite encontrarnos a solas. Desde luego, puede que decida mantenernos alejados el uno del otro para siempre. En su lugar, yo lo haría. Eragon apretó los dedos alrededor de la empuñadura del Bracamarte. Parece que piensas que te acompañaremos a la capital. Claro que lo haréis, hermano. Una sonrisa retorcida cruzó el rostro de Murtagh. Aunque quisiéramos, Espina y yo no podríamos cambiar en un instante. Hasta que tengamos la ocasión, seguiremos ligados a Galbatorix, y él nos ha ordenado explícitamente llevaros ante él. Ninguno de los dos desea provocar su ira de nuevo. Ya os hemos derrotado antes. No nos costará demasiado volver a hacerlo. A Safira se le escapó una pequeña llava entre los dientes, y Eragon tuvo que contenerse para no emitir una respuesta equivalente en palabras. Si perdía el control de sus nervios, el baño de sangre sería inevitable. Por favor, Murtagh, Espina, ¿por qué no probáis por lo menos lo que os he sugerido? No tenéis ningún deseo de resistiros a Galbatorix. Nunca romperéis vuestros grilletes a menos que os planteéis desafiarle. Estás subestimando a Galbatorix, Eragon, gruñó Murtagh. Lleva manipulando el nombre de la gente y creando esclavos desde hace más de un siglo. Desde el momento en que reclutó a nuestro padre. ¿Crees que no es consciente de que el nombre real de una persona puede cambiar en el transcurso de su vida? Seguro que ha tomado precauciones contra esa eventualidad. Si mi nombre real cambiara en este mismo momento, o el de Espina, lo más probable es que ello desencadenara un hechizo que alertara a Galbatorix del cambio y que nos obligara a volver a Urubaén ante él, para que pudiera volver a someternos a su voluntad. Pero solo si consigue adivinar vuestro nombre real, le dijo Eragon a Murtagh. Tiene mucha práctica en ello, dijo Murtagh, levantando Zarrock de la silla. Puede que hagamos uso de tu sugerencia en el futuro, pero solo después del estudio y la preparación pertinentes. No querríamos recuperar nuestra libertad y que Galbatorix nos la arrebatara inmediatamente después. Alzó la espada, y la hoja iridiscente de Zarrock brilló.
así que no tenemos otra opción que la de llevarte con nosotros a Urubaen. ¿Vendrás por las buenas? Eragon no pudo contenerse más. Antes me arrancaría el corazón yo mismo. Mejor me arranco los míos, replicó Murtagh y agitó Zarrock sobre su cabeza, al tiempo que lanzaba un salvaje grito de guerra. Rugiendo, Espina dio 2 aletazos para colocarse por encima de Safira. Al tiempo que se elevaba, giró en semicírculo, de modo que la cabeza le quedara por encima del cuello de Safira, y así poder inmovilizarla con un solo mordisco en la base del cráneo. Pero Safira no se quedó esperando. Se echó delante, girando las alas de modo que por un momento quedó con el cuerpo en vertical, mientras las alas seguían en paralelo al polvoriento suelo, sosteniendo precariamente todo su cuerpo. Entonces encogió el ala derecha, giró la cabeza a la izquierda y la cola a la derecha, rotando en dirección de las agujas del reloj. Su musculosa cola golpeó a Espina en el costado izquierdo en el mismo momento que éste se lanzaba sobre ella, rompiéndole el ala por 5 puntos diferentes. Los extremos rotos de los huesos huecos del ala de Espina le atravesaron la piel, despuntando por entre sus brillantes escamas. Una lluvia de sangre de dragón cayó sobre Eragon y Safira. Una de las gotas salpicó a Eragon en la cogotera y le atravesó la cota de malla, hasta alcanzar su piel desnuda. Quemaba como aceite hirviendo. Se llevó la mano al cuello, intentando limpiarse la sangre. El rugido inicial de Espina se convirtió en un gemido quejumbroso al tiempo que caía dando tumbos por delante de Safira, incapaz de mantenerse a flote. «¡Bien hecho!», le gritó Eragon a Safira, mientras recuperaba la posición. Eragon vio desde arriba que Murtagh se quitaba un pequeño objeto redondo del cinturón y que lo apretaba contra el hombro de Espina. Eragon no sintió ningún flujo mágico procedente de Murtagh, pero el objeto que tenía en la mano emitió un brillo y el ala rota de Espina se agitó y los huesos volvieron a su lugar. Los músculos y los tendones se enderezaron y las roturas quedaron reparadas. Por último, las heridas superficiales de Espina cicatrizaron. «¿Cómo ha hecho eso?», preguntó Eragon. «Debe de haber aplicado previamente un hechizo sanador a ese objeto», respondió Arya. «Nosotros también debimos de haber pensado en eso». Ya curado, Espina detuvo su caída y empezó a ascender hacia Safira a una velocidad prodigiosa, atravesando el aire con una funesta llamarada de fuego rojo. Safira se lanzó en picado sobre él, girando al alcanzar el borde de la punta de la llama. Le dio un mordisco a Espina en el cuello, lo que le hizo recular, y le dio un zarpazo en el torso y en el pecho, al tiempo que lo zarandeaba con sus enormes alas. Con el borde del ala derecha alcanzó a Murtagh, a quien tumbó sobre la silla, pero se recuperó enseguida y lanzó la espada contra Safira, abriéndole un tajo de 1 metro en la membrana del ala. Con un gemido, Safira soltó a Espina con una patada con las patas traseras, y soltó una llamarada que se abrió en 2 y pasó a ambos lados de Espina sin provocarle ningún daño. Eragon sintió a través de Safira el dolor lacerante de su herida. Se quedó mirando la sangrienta abertura, pensando a toda velocidad. Si hubiera estado luchando contra algún mago, además de contra Murtagh, no se habría atrevido a lanzar un hechizo en plena batalla, ya que con toda probabilidad el mago creería que estaba a punto de morir y contraatacaría con un ataque mágico desesperado, poniendo en ello todas sus fuerzas. Pero con Murtagh era diferente. Eragon sabía que Galbatorix le había ordenado que les capturara a él y a Safira, no que los matara. Haga lo que haga, pensó Eragon, no intentará matarme. Así que decidió que era seguro curar a Safira, y aunque tarde, se dio cuenta de que podía atacar a Murtagh con cualquier hechizo sin temor a que éste pudiera responder con una fuerza mortal. Pero se preguntó por qué Murtagh habría usado un objeto encantado para curar las heridas de Espina en lugar de formular un hechizo él mismo. «A lo mejor quiere conservar fuerzas», dijo Safira, «o quizá quería evitar asustarte».